Lunamia. Hola luneros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer estos separadores de libro, pero mira qué bonitos. Unicornio y origami. ¿Qué les parece? Lo más bonito es que lo puedes usar para tus clases virtuales y ponerle el nombre de la materia aquí. Puedes ponerlo por aquí, qué sé yo, como tú quieras. Puede ser también sin ningún tipo de nombre. Y ya no digo más porque es solamente observar el video y mirar cada uno de los pasos a seguir. Así que vamos al video.
¿Y qué te pareció este trabajo? Excelente, ¿verdad? Mira qué bonito quedó nuestro unicornio. Como ves, puedes hacerlo con papel de color o puedes hacer con papel blanco y colocar, pues, o pintar los colores encima. Puedes poner el nombre de la materia con la que vas a trabajar y tienes dos opciones para colocarlos. Mira, tiene este bolsillito como por aquí y también tiene a la vuelta un bolsillito aquí. Ese bolsillito que ves ahí va a encajar la esquina de tus hojas de esta manera. ¿Ves? Quiero que veas de este lado. Aquí lo vas a ver mejor. ¿Ves? Va a ser sujetado ahí. Vamos a mover estos unicornios para este lado un momento. También puedes colocar tu unicornio. Mira cómo se abre por dentro. Puedes colocarlo en la parte de aquí arriba del cuaderno. ¿Ves? Y puedes ponerlo aquí. De esta forma. También puedes poner tu unicornio aquí arriba. ¿Viste? Tienes esas dos formas de colocar tu unicornio. Vamos a ver cómo se sujeta por aquí. También se sujeta, pero queda un poquito como que salido, ¿no? Como lo ves, tú puedes colocar de la forma que quieras y esto va a servirte muy bien para tus clases virtuales. En el caso de Mía, pues ya tiene dos tipos de separadores de libro y para más cosas, como ves. Ahí están todos. Ahí te doy nada más ideas, deja volar tu imaginación. Y pues si tienes un unicornio que te haya quedado muy bonito y quieres mostrarlo, no te olvides de poner la foto. Tú misma puedes publicarlo en nuestra ventana de comunidad de lunamiatv, @lunamiatv en nuestra página de Facebook. No te olvides. Y tampoco te olvides de visitar nuestros otros canales, Lunamia Kids, Lunamia Vlogs, Lunamia TV. Y ahora sí me despido con un besote grandote y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.